tardes a todos, bienvenidos al curso Agentes Microbianos, una oportunidad para el desarrollo de los sistemas agrícolas sustentables en la región del Maule. Hoy día estamos en nuestra segunda clase. Javiera les va a hacer algunas observaciones sobre este curso. Javiera. Hola, buenas tardes. Bueno, te queremos recordar que las clases serán cada miércoles a partir de las 17 horas. Estas clases serán a través de la plataforma Zoom, ya sea el día anterior o en la mañana de la misma clase, se enviará el link de acceso a la plataforma. Este curso será certificado y para obtener esta certificación existen varias condiciones que se explicarán luego, y también esto se realizarán evaluaciones clase a clase. Gracias, Javiera. Antes de continuar con las condiciones de certificación, durante la semana me estuvieron llegando varios correos de algunas personas que dicen que se inscribieron y que no les llegó el correo. La verdad es que nosotros revisamos y a algunas personas se les dio la posibilidad de que pudieran inscribirse. Lamentablemente no tienen la posibilidad de acceder a la certificación porque en eso son bien rigurosos en que se cumplan con las condiciones que Javiera les va a indicar a continuación. Sin embargo, pueden participar en todo el curso. Y otra situación que pasó esta semana es que le dejamos disponible la grabación por YouTube. Hay personas que me hablaban y me decían, pero estoy solo, no hay nadie más en el curso. No, porque el curso, a los que no les llegó el link, a los que confirmaron y les llegó el link, es porque estaban sus correos buenos y nosotros pudimos llegar con la información a ustedes. El resto, a los que no les llegó el link del ingreso a la clase, quiere decir que pusieron sus correos mal y ahí yo no tengo forma de ver qué es lo que pasa. Entonces, a los que están hoy día nuevos, les comento que las condiciones de certificación ya están establecidas y pueden acceder a aquellos que participaron en la primera clase. Javiera. Bueno, a continuación nombraremos las condiciones que se presentan para obtener la certificación en este curso. Existen 5 condiciones. La primera es pertenecer a la región del Maule. La segunda es tener asistencia al 100% de las clases. La tercera es presentar una permanencia mínima de 40 minutos en cada clase. La cuarta condición es responder el 100% de los tests al final de cada clase. Para eso van a tener 24 horas para poder responder este test. Y la quinta condición es obtener una calificación de 60% o más en los tests. Claro, además les comento que si no son de la región del Maule, se hicieron las gestiones y se pueden certificar, tienen que cumplir los requisitos del 2 al 5 y solicitar formalmente mediante un correo electrónico a l@inia.cl o lorena.barra@inia.cl. En la última clase me envían un correo, de todas maneras yo les voy a mandar un recordatorio, y ahí voy a quedar con el listado de gente a las cuales les interesa el certificado, para después ver que cumplieron el resto de los requisitos y empezar a despachar ya los certificados. Bueno, también les vamos a recordar el programa del curso. Como les comenté, recibimos muchas observaciones, todas muy buenas. Les comento que este curso también lo pidió una organización internacional, que lo volviéramos a repetir, así que quizás en un par de meses más vamos a estar repitiendo el curso, quizás con nuevos participantes a nivel internacional. Javiera, ¿nos podrías indicar entonces cuáles serían las clases que tenemos? Bueno, el día de hoy nos corresponde la segunda clase. Esta está titulada Control biológico de insectos con microorganismos, la cual estará dirigida por el ingeniero agrónomo Daniel Ortiz. La semana pasada fue nuestra primera clase, microorganismos y su aplicación en la agricultura sustentable, que fue dirigida por la doctora Lorena Barra. La próxima semana nos corresponde la tercera clase, microorganismos para el control de enfermedades, que será dirigida por la doctora Pazmilla. Nuestra cuarta clase, hongos nematófagos, una alternativa para el control de nematodos. Esta se realizará el miércoles 14
de julio y será dirigida por la ingeniera Karen Parra. La quinta clase de microorganismos endófitos y múltiples funciones en beneficio de los cultivos, la cual estará dirigida por quien les habla, el miércoles 21 de julio. Y nuestra última clase, microorganismos promotores del crecimiento vegetal, la cual estará dirigida por el doctor Gianfranco Castro, el miércoles 28 de julio. Gracias, Javiera. A continuación, entonces, vamos a comenzar con la clase número 2, control biológico de insectos con microorganismos. Esta clase estará dirigida por Daniel Ortiz, él es ingeniero agrónomo. Lo vamos a poner ya en nuestra transmisión. Gracias, Javiera. Ingeniero agrónomo, especialista en el manejo integrado de plagas, trabajó en INIA en el desarrollo de productos biológicos en base a hongos entomopatógenos. Actualmente se desempeña como asesor técnico en Natural Chile y en el SACBerry de San Carlos, acá en la región de Ñuble, en un programa con INDAP. Además, es socio de Natural Lab, que es un laboratorio que presta servicios de monitoreo e identificación de la mosca de las alas manchadas, Drosophila Suzuki, muy comentada durante esta última temporada agrícola. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy. Qué bueno. Bueno, están todos expectantes con tu charla, entonces con tu segunda clase, con la clase número 2, vamos a dejarte para que puedas presentar, a ver si nos puedes ya hacer la presentación. Ok. Vamos a compartir pantalla entonces. Una vez que esté listo me avisa y yo dejo disponible la presentación. Ya, estaríamos. Ya, perfecto. Entonces, sí, yo lo estoy viendo, Ya. ahora la dejo a disposición del grupo. Ok, partimos entonces. Ya, Daniel, estamos ok. Muy bien, muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Me alegro que haya tenido bastante, ha sido muy llamativo este curso y la idea es que puedan sacar el mayor provecho de las distintas clases y en lo particular el día de hoy también vamos a tratar de resolver y ser lo más claro posible, ¿ya? Entonces, si hay algo que no queda muy claro, al final está la opción para las preguntas. Bien, en esta oportunidad me toca hablar sobre lo que es el control biológico de insectos, pero con microorganismos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando la clase del día de hoy, cuáles son los principales microorganismos que hoy se utilizan como productos comerciales o a través de productos comerciales con microorganismos. Bien, antes de partir, quiero comentar algunos conceptos ¿ya? Que puedan quedar claros para cuando yo hable de uno u otro concepto, ustedes me puedan entender de buena forma. Entonces, un primer concepto que quiero que puedan captar, ¿qué es lo que es el control natural? ¿Ya? ¿Será lo mismo que el control biológico? ¿Será lo mismo? ¿Será distinto? Porque a veces se tiende a confundir, ¿ya? La verdad es que son conceptos distintos, ¿ya? Entonces aquí los tengo por separado, pero primero vamos a ver qué es lo que es el control natural, ¿ya? Son aquellos factores bióticos y abióticos que ejercen un control sobre aquellas poblaciones que son consideradas plagas, sin la intervención del hombre, ¿ok? Sin la intervención del hombre. En cambio, el control biológico es aquel en el cual el hombre usa microorganismos vivos como parasitoides, depredadores y patógenos, como lo que vamos a hablar en la clase de hoy, para disminuir o evitar el daño económico producido por los organismos considerados plagas. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí entre un concepto y el otro? En el primero no hay intervención del hombre, y en el segundo sí hay una intervención humana, ¿cierto? Donde dice aquí, a ver si tengo un puntero,
donde dice acá, ¿cierto? Donde el hombre usa organismos vivos. Ejemplo, para que nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, en algún sistema productivo, hablemos de un huerto frutal, donde tengamos la presencia de chinitas, y donde nunca hemos nosotros comprado y liberado chinitas, y están en forma natural, estamos hablando de la presencia de un control natural, donde nosotros como seres humanos no hemos intervenido en la presencia de esas chinitas. En cambio, si compramos nosotros estas chinitas, ¿cierto? Alguna empresa que los produce, y las liberamos en nuestro sistema productivo, en nuestro huerto, ok, ahí estamos hablando de control biológico, donde hay una intervención humana, donde hay una empresa que multiplica este organismo vivo y, ¿cierto?, alguien que los compra y los libera en este sistema productivo, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre un control natural y un control biológico. Entonces me interesa que queden claros estos conceptos, porque en algún momento durante la clase yo voy a hablar de control natural y en otro momento voy a hablar de un control biológico. Entonces, para que capten a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, también estaba recordando qué es lo que es el concepto de una plaga agrícola, donde hablaba que es una población de animales fitófagos. ¿Qué quiere decir eso? Que se alimentan de plantas, y producto de su alimentación se ve afectada, disminuida la producción del cultivo, la reducción del valor de la cosecha, o incremento mis costos de producción. Entonces, esa es una plaga agrícola. Entonces hay tres factores que inciden aquí. Lo que es, ¿cierto?, una disminución de mi producción del cultivo, una reducción del valor de la cosecha y un incremento de mis costos de producción. ¿Ok? Entonces, aquí hablamos de animales fitófagos, y dentro de los animales fitófagos, dentro del reino animal, están los insectos. Y acá hay un dato interesante: de 1 millón de animales descritos en el mundo, en torno al 80% son insectos, ¿ya? Entonces, gran parte del reino animal son insectos, y dentro de lo que es plaga, también, gran parte de las plagas que afectan nuestros cultivos son insectos. Pero sabemos que no exclusivamente insectos, pero la gran parte son insectos. También tenemos, ¿cierto?, los ácaros que no son insectos. De ahí vamos a hablar, o acá vamos a hablar ahora de qué es lo que es un insecto. No sé si alguien sabrá qué significa esa palabra, pero aquí hay un dato interesante que quizás no muchos saben. In significa pata, ¿ya? Insecto, ¿qué será? Insecto viene de 6, ¿ya? Por lo tanto, insecto quiere decir 6 patas, ¿ya? Es un dato a modo de introducción. Bien, vamos a hablar también de otro concepto de qué son los microorganismos, ya que hoy día nos vamos a enfocar a los microorganismos. Es un nombre genérico, ¿cierto?, para cualquier organismo visible al microscopio, ¿ya? O también a veces llamados, conocidos como microbios. Y aquí tenemos, ¿cierto?, los virus, bacterias, protozoos, algunas algas, hongos unicelulares. Y el día de hoy vamos a hablar de virus, bacterias y hongos como agentes de control biológico de insectos. Bien, vamos a partir primero con las bacterias entomopatógenas, ¿ya? En general, las bacterias entomopatógenas deben ser ingeridas por la plaga, ¿ya? Y luego, una vez que es ingerida, actúa, ¿cierto?, la liberación de ciertas toxinas y penetración de las células del intestino medio, ¿ya? Antes de la invasión del hemocele. ¿Qué es lo que es el hemocele? De ahí lo vamos a ver, para multiplicarse en el cadáver del insecto. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, la anatomía interna de un insecto. Esta área de color gris está representando el sistema, ¿cierto?, digestivo y excretor del insecto. Entonces, cuando el insecto se alimenta de la bacteria y va por su sistema digestivo, en esta zona empieza a romper el cuerpo del insecto y ingresa a esta otra área, ¿cierto?, esta cavidad que se llama el homocele, ¿ya? Entonces, esa área amarilla es el homocele, donde está la hemolinfa. ¿Qué es lo que es la hemolinfa? Sería, como podríamos decir, como el símil respecto a nosotros como ser humano, la sangre, ¿ya? Entonces, así como actúa, ¿cierto? Primero está dentro del intestino, ¿cierto?, medio del insecto, para luego, ¿cierto?, romper ahí, de ahí vamos a ver otro esquema, esa estructura, y llegar a la cavidad
inmediata, que es el Homo cele, ¿ya? ¿Qué más? Las bacterias entomopatógenas se dividen en dos grupos, o las bacterias en general, y dentro de la entomopatógena también se dividen en dos grupos, como son las gram positivas, ¿ya? Y las gram negativas. Vamos a hablar de las gram negativas primero, que tienen la capacidad de formar esporas, ¿ya? O sea, hay una característica diferenciadora de las gram negativas, que las positivas tienen la capacidad de formar esporas, dentro de las que se encuentran bien conocidas, es el Bacillus thuringiensis, ¿ya? Y así como patógenos de insectos del género Paenobacillus y Licinibacillus, ¿ya? En contraste con la gram negativa, ¿ya? No forman esporas, e incluyen aislamiento de los géneros, tenemos Serratia, Yersinia, ¿ya? Entre otros. ¿Qué más? Muchas bacterias entomopatógenas pueden ser producidas por fermentación, ¿ya? Y se ha logrado llevar a cabo su producción masiva y su comercialización a través de ese método, ¿ya? De la fermentación. Por su parte, el Bacillus thuringiensis, o también a veces abreviado como BT, ha sido el caso más exitoso dentro de los controladores microbianos, ¿ya? Con cepas activas sobre algunos grupos de insectos que son las lepidópteras, coleópteros y dípteros, y utilizados en el control de plagas a gran escala. Además, sus genes, ¿ya? de estas bacterias que producen toxinas, han sido usados en la protección de algunos cultivos de plantas, en lo que son los cultivos transgénicos. Yo creo que algunos deben de saber que dentro de los cultivos transgénicos hay algunas plantas que producen ciertas toxinas o insecticidas, ¿ya? Y esto es a partir de los genes de algunas bacterias que producen toxinas para insectos, ¿ya? ¿Qué más podemos mencionar? Asimismo que los bioplaguicidas bacterianos también han sido un pilar importante para lo que es la producción de cultivos orgánicos, ya que es un controlador biológico. Y acá hay una estructura, un esquema para explicar de mejor forma cómo funciona, cómo actúa, mejor dicho, estos microorganismos, las bacterias, ¿ya? Uno, ¿cierto?, hace una aplicación del producto comercial al follaje, a las flores, el área que nos interesa proteger, y luego el insecto ingiere tejido con las bacterias o directamente las bacterias, y estas al ingresar tienen unas toxinas, que son unos cristales de toxina, ¿ya? Y una vez dentro del intestino, debido al pH que hay internamente, se produce una solubilización de estas toxinas, y luego, ¿cierto?, se activan y se produce una serie, ¿cierto?, de procesos en el cual se empieza, que aquí está el proceso, que no quiero entrar en detalle en este proceso, ¿ya?, donde empieza a producirse un rompimiento celular, ¿ya? Y a través de ese rompimiento celular se forman unos poros, ¿ya? Y luego que se forman estos poros, como les comentaba antes, estos microorganismos y estas toxinas, mejor dicho, ingresan al Homo cele, y es allí donde se produce una infección y por lo tanto se produce una septicemia, ¿ya?, de la larva, que finalmente le causa la muerte. Posteriormente, estos microorganismos, ¿cierto?, esta bacteria, al multiplicarse sobre este insecto, es capaz de producir, ¿cierto?, nuevas estructuras de reproducción. En el caso del Bacillus thuringiensis y otros que son de las gram positivas, como lo mencionamos, son capaces de producir esporas. Entonces esas nuevas esporas son cierta estructura de resistencia y de multiplicación, y por lo tanto son capaces de dar continuidad a este ciclo de infección de estas bacterias entomopatógenas. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí podemos ver algunas larvas parasitadas por bacterias. Aquí el primer caso es una larva sana, donde tiene su color blanquecino característico. En cambio, cuando ya tenemos, en el caso de la larva del centro, la letra B, donde vemos allí que hay una infección crónica, donde empieza a tomar un color pardo la bacteria, y ya finalmente, ya cuando toma un color pardo mucho más intenso, más oscuro, es cuando se produce la septicemia y finalmente la muerte de esta larva. A veces es posible encontrar larvas en terreno muertas,
por bacterias como controladores naturales, o sea que están presentes en forma natural, y el productor a veces no ha liberado ningún producto bactericida, en base a bacterias, con efecto insecticida, y están presentes ya en forma natural estas bacterias. Y encontramos estas larvas de color, como les dije, un tono pardo, y son blandas, ya muy blanditas. Algunos productos comerciales de bacterias entomopatógenas. Esto lo saqué del listado SAC, ya de la página del SAC, donde encontramos varios productos comerciales. Yo creo que el más conocido, quizás por varios de ustedes, debe ser el Dipel, ¿ya? Donde su ingrediente activo es el Bacillus thuringiensis, y aquí es donde tenemos entre distintos productos varias cepas distintas, ¿ya? Donde controlan plagas distintas. También aquí vemos otro producto, Javelin, ustedes después lo pueden revisar en la página del SAC, el BTK03, que también es en base a distintas cepas de Bacillus thuringiensis, ¿ya? Aquí tenemos, en este caso, ¿cierto?, controla algunas plagas en arándano, ¿ya? Como la Proeulia. Y aquí tenemos otros más, ¿cierto? Costar, Delfín, Grandevo, este es un producto nuevo, ¿ya? Que se lanzó hace poco por ANASAC, y el Bafec, ¿ya? Entonces aquí casi todos son Bacillus thuringiensis, a excepción del Grandevo, ¿cierto?, que tenemos otra bacteria, ¿ya? Entonces esos son los productos comerciales que están disponibles hoy en día en nuestro país, ¿ya? En Chile tenemos 7 productos en base a bacterias entomopatógenas. Bien, ¿qué más? Vamos a hablar ahora de los virus entomopatógenos. Los virus son la forma de vida más simple, ¿ya? Consisten básicamente en un ácido nucleico y una proteína cubierta, ¿ya? Que se llama una cápsida, que juega un papel importante en el proceso de la infección cuando lo usamos, ¿cierto?, como un controlador. Existe un potencial de diferentes familias de virus, ¿ya? Hay varias familias en cuanto a la forma que tienen los virus, así como el muy conocido hoy en día los coronavirus, ¿cierto?, por su forma que tienen, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de un grupito, bueno, acá lo menciona. Entonces hay varios grupitos, varias familias, sin embargo, solo el virus de una familia, que son los baculovirus, han podido ser registrados como agentes de control biológico. Pero la diversidad es mucho más amplia, muchas más familias, pero la que ha sido más estudiada y la que es más común es este grupo de virus, los baculovirus, ¿ok? ¿Qué más? La principal limitante para la producción masiva de los virus entomopatógenos es la relacionada con su característica de ser patógenos obligados y necesitan de células hospederas para su producción. Y por lo tanto acá hay un costo alto en la multiplicación de insectos, de larvas principalmente, y mano de obra también, y para en esa condición poder multiplicar estos virus, ¿ya? Entonces es como una limitante que quizá la producción de virus entomopatógenos disponible es mucho menor, ¿ya? Hablando a nivel mundial. ¿Qué más? Además, dependiendo del tipo de virus, ya, como decía, por su estructura y ácido nucleico, estos pueden ser inactivados por las condiciones ambientales, que limitan su utilización en campo para el control de distintos insectos plagas, por lo que deben tener una formulación adecuada y eficiente que los proteja de las condiciones ambientales. Entonces ahí hay una limitación, son muy susceptibles a las condiciones ambientales. ¿Cuáles son los principales factores ambientales que afectan la persistencia de los virus entomopatógenos? Acá hay un cuadrito donde hay factores del tipo físicos, químicos y biológicos. De los factores físicos podemos mencionar factores ambientales, ya donde tenemos la temperatura, la luz, la humedad y la presión, donde estos distintos factores afectan, ¿cierto?, causando una inactivación viral, ¿ya? Una inactivación, donde el virus queda inactivo, ¿ya? Como vamos a ver que hay otros factores que tienen efecto viricida, como podemos, por ejemplo, ver algunos elementos químicos, como por ejemplo el amonio, ya tiene un efecto viricida, ¿ya? Hay algunos iones inorgánicos, etc. Y también hay algunos aspectos biológicos, ¿ya? La actividad microbiana
ya también contribuye a la inactivación, ya, entre otros factores más. Aquí un esquema para poder explicarles cómo actúan ya dentro del organismo de un insecto, específicamente el grupo de los baculovirus, ¿ya? Bueno, se disuelve, ¿cierto?, esta cápsula de infección, ¿ya? Se disuelve, entra al organismo del insecto cuando él lo ingiere, y a través del pH que está internamente dentro del insecto, que es alcalino, ya en el intestino, se produce la liberación de ciertos viriones, ya que atraviesan la membrana peritrófica, ¿ok? Luego, estos viriones liberan estas cápsulas, y que se fusionan con las membranas de las células internas, ya específicamente las epiteliales, que son del intestino, y son las que producen una infección primaria. Entonces aquí podemos ver un esquema donde este es el virus, ya, y donde tiene estas cápsulas internas, ya, que son liberadas, y una vez que son liberadas, ¿cierto?, se produce esa infección primaria, ¿ya? Luego estas cápsulas o nucleocápsides producen una segunda infección, ¿ya? Se replican en el núcleo y salen de las células epiteliales y en forma de viriones brotados para infectar otras células, y por lo tanto producen cierto colapso de ciertos órganos, de ciertos tejidos, estructuras internas del cuerpo del insecto, ¿ya? Y por lo tanto los insectos generalmente se quedan pegados al follaje, tanto de la parte posterior o a veces también de la parte de la cabeza, y quedan como que si fueran de plástico, como que fueran derretidos, como que fueran de un chicle. Ya debemos ver una foto donde la forma típica, característica de ver cómo estos insectos que son parasitados por virus entomopatógenos se deforman, ¿ya? Y por lo tanto, después tienen cierto la capacidad también de formar estructuras de multiplicación y darle la continuidad al ciclo de infección de estos baculovirus. Aquí hay unas imágenes donde podemos ver, ¿cierto?, lo que yo les mencionaba, de que estas larvas se quedan pegadas y colgando como que si fueran un plástico derretido o un chicle, ¿ya? Entonces, esto es lo que vemos en terreno cuando son afectados algunas larvas o insectos por virus entomopatógenos, ¿ok? Algunos productos comerciales en nuestro país, también esto está en lo que es el listado SAC, que están disponibles. Tenemos 4 productos, ¿ya? Y que van orientados principalmente al control de la polilla del manzano, ¿ya? La Scidia pomonella. Pero hay un producto en vivo, SC, ¿ya?, que controla la polilla del tomate, ¿ya?, y en lo que es tomate y papa también. Entonces aquí tenemos 4 productos. La mayoría, como les dije, controlan larvas de Scidia pomonella. Bien, y finalmente vamos a hablar de los hongos entomopatógenos, ¿ya? Me fue haberles hablado primero qué significa el término entomopatógenos, ¿ya? Entomo viene de insecto, y patógeno, que causa patogenicidad, enfermedad. Entonces, todos estos microorganismos que hemos hablado, primero producen una patogenicidad, una enfermedad del insecto, y finalmente, ¿cierto?, les causan la muerte, pero están acotados solamente a insectos. Bueno, bien, los hongos entomopatógenos son microorganismos controladores de plagas capaces de enfermar, como les dije, primero al insecto y posteriormente causarle la muerte, ¿ya? Por eso el nombre entomopatógenos. Una vez que están en el interior del cuerpo del insecto, los hongos entomopatógenos, ¿ya?, secretan toxinas que lo debilitan hasta causarles la muerte. También vamos a ver un esquema para explicar eso con más detalle. Normalmente lo que uno aplica son las conidias, ¿ya?, o las esporas, que pueden penetrar el insecto vía tracto digestivo, porque el insecto ingiere,
¿ya? O también tienen la capacidad de adherirse y penetrar, ya romper el cuerpo del insecto a través de una degradación enzimática. Y estos hongos entomopatógenos se encuentran en la naturaleza, ya en forma como controladores naturales, regulando poblaciones de insectos. ¿Okay? Aquí hay un esquema para explicarles cómo actúan los hongos entomopatógenos. ¿Ya? Uno normalmente, como les mencioné, lo que aplica son las esporas, ¿ya? En terreno. Estas esporas se adhieren al cuerpo del insecto y luego, ¿cierto?, germinan y tienen la capacidad de, a través de, como vemos acá en este cuadrito, en este esquema, a través de una degradación enzimática, como les mencioné, a través de estas enzimas, quitinasas, proteasas, estereasas, lipasas, tienen la capacidad, como les dije yo, de romper, de perforar el cuerpo del insecto, ¿ya? Y lo van penetrando hasta llegar al área del hemocele y llegar finalmente a la zona de la hemolinfa, ¿ya? Una vez que están dentro, ¿ya?, del hemocele o la zona de la hemolinfa, ¿cierto?, tienen la capacidad de producir ciertas toxinas, ¿ya? Algunos metabolitos secundarios, ¿ya? Y estos son los que le causan cierta enfermedad y cierta molestia, y por lo tanto el insecto se deja de comer al sentirse enfermo, ¿ya? Y posteriormente este hongo sigue creciendo, desarrollándose, y es capaz, ¿cierto?, finalmente de matar al insecto y alimentarse de él para luego esporular y externamente producir nuevas estructuras de reproducción, ¿ya? Nuevas conidias o esporas. ¿Okay? Entonces es el ciclo de vida y cómo afecta o actúan los hongos entomopatógenos dentro del cuerpo de un insecto, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de usar los hongos entomopatógenos? Que no afectan los insectos benéficos en general, ni depredadores, o sea, benéficos como depredadores, polinizadores, parasitoides. Tiene una mejor infiltración en el perfil del suelo que las moléculas químicas, pensando en el control de larvas del suelo, ya que cuando se utilizan a veces insecticidas químicos para el control de larvas del suelo, no tienen una buena penetración e infiltración en el perfil del suelo, y por lo tanto no andan bien en el control de larvas del suelo. Y es por eso que el hongo entomopatógeno generalmente, al menos en nuestro país, los que están comercialmente disponibles, generalmente han sido desarrollados y pensados para larvas del suelo, ya que con las moléculas químicas es prácticamente imposible llegar a distintas profundidades y tener un control eficiente, efectivo. En cambio, el hongo entomopatógeno penetra bien el perfil del suelo, ¿ya? ¿Qué más? Son un buen controlador biológico, amigable con el medio ambiente, pero también hay que tener algunos cuidados, ¿ya? Entonces vemos las ventajas y ahora algunos cuidados que hay que tener con ellos, que también son sensibles a ciertas condiciones ambientales, como lo vimos en el caso de los virus, que hay algunos factores, ¿cierto?, que los matan o los inactivan. En este caso, la radiación solar alta los mata, ¿ya? Y la alta temperatura también, con exposiciones al sol y a altas temperaturas sobre 30 grados, ya se empiezan a ver afectados y empiezan a morir, ¿ya? Las condiciones de almacenamiento también deben almacenar, ¿cierto?, una temperatura fresca. Hay algunos que tienen que ser refrigerados, ¿ya? Como hay otros, ¿cierto?, que ya están, hoy en día están formulados y por lo tanto con temperatura menor a 30 grados se pueden almacenar bien. ¿Qué más? Una vez que se abre el producto debe ser todo utilizado. Entonces también un cuidado que hay que tener al usar este producto, y bueno, los otros productos también, los virus y las bacterias, ya que son organismos vivos, ¿ya? Cuidado con los fungicidas, en el caso de los hongos entomopatógenos, tanto de aplicaciones que se vayan a realizar o se hayan realizado, como también con los equipos de aplicación, los utensilios de preparación, que deben estar libres, ¿cierto?, de residuos de fungicida. Materiales a usar para los distintos bioinsecticidas que hemos mencionado el día de hoy. Es importante usar, ¿cierto?, mascarillas, guantes, ya que no porque sean tóxicos, sino que para evitar la inhalación de cualquier partícula. ¿Ya? Cuando trabajamos con materiales particulados o con polvo, también si usamos mascarilla, es importante para evitar inhalar, pero no por toxicidad, sino que por un tema de evitar inhalar este polvito fino, ya tanto del formulante como del microorganismo en sí. ¿Qué más? Algún balde, ¿cierto? Agua de pozo, sin cloro, ¿ya? Son algunos elementos para hacer la preparación.
Y finalmente un equipo, ¿cierto?, de aplicación, dependiendo el área a tratar o el cultivo a tratar, ¿cierto? Un equipo pulverizador, una barra pulverizadora o una simple bomba de espalda, y generalmente lo más adecuado es usar una boquilla tipo abanico para poder esparcir en toda el área a tratar adecuadamente las esporas del hongo entomopatógeno, ¿ya? ¿Qué más? La aplicación debe ser en un día nublado, previo a una lluvia, o con lluvia, ¿ya? Mejor si está lloviendo, ya que de esta forma inmediatamente las esporas van a descender al suelo para que lleguen a donde nos interesa, que son las larvas. Como les comenté, la gran mayoría de los productos que están comercialmente, al menos en nuestro país, están enfocados a plagas subterráneas. Entonces la aplicación, si vamos a hablar, por ejemplo, en este caso aquí de praderas, generalmente se usan barras fumigadoras. En frutales mayores generalmente se usamos, y son varias hectáreas, con pitones, ¿cierto? Se aplican con áreas más extensas, y si hablamos de huertos más chicos, podemos usar la bomba de espalda, y como le dije, con la boquilla tipo abanico, para cubrir la mitad del camellón por un lado, y luego por el otro lado, la otra mitad, la zona de las raíces. Y aquí podemos ver algunas fotografías de cómo quedan los insectos adultos, o las larvas de ellos, cuando son tratadas, ¿cierto? Y se aplican este control biológico, ¿ya? Y a veces también podemos encontrar larvas, como vemos en la fotografía, por hongo, que están como controladores naturales. Y bueno, normalmente, ¿cierto?, ¿qué controlan? Larvas de pololos, de curculiónidos, que serían los burritos. Aquí podemos ver, ¿cierto?, una larva sana, que yo creo que ustedes la conocen, ¿ya? Y que estas generalmente, o sea, estas larvas son las que dan origen a los distintos pololos o sanjuanes que a veces conocemos. ¿Por qué les muestro esta fotografía? Porque a veces mucha gente, productores sobre todo, conocen la larva, conocen los pololos o los sanjuanes, pero no los asocian, no los relacionan, que estas son las larvitas que dan origen a los sanjuanes, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, esas larvas de pololos parasitadas por el hongo, donde en una primera instancia, no sé si lo van a poder apreciar, pero la larva pierde su color natural o su brillo natural que normalmente poseen, tienden a tener un color más opaco, y empezamos a ver como un pequeño algodoncito que crece sobre ella. Luego vemos que este algodoncito, que es el micelio, empieza a aumentar hasta que empieza a cubrir una mayor área de la larva. Y finalmente, en algunos casos vemos un pelotón, ya una pelota como un algodón, que es el micelio, ¿ya? Y posteriormente las esporas, que son la estructura reproductiva de este microorganismo. Entonces esto es lo que más o menos lo vemos, podemos encontrar en campo, tanto de aplicaciones de controlador biológico, como control natural que puede existir a veces en los predios, ¿ya? Algunos productos comerciales de hongos entomopatógenos disponibles en nuestro país y que aparecen en la página del SAC, o sea que tienen registro SAC. Tenemos el producto Naturalis, que es una Boveria bassiana, Mycosplag, que es un Metarrhizium, y Nofli, que es un Phyllomyces. Podemos ver que el primer caso Naturalis está dirigido al cultivo de la alfalfa, trigo, avena, cebada, donde controla principalmente pulgones, ¿ya? Y también chanchitos blancos. El Mycosplag, como pueden ver acá, dice insecticida y nematicida. Entonces, todos estos que están acá al principio son nematodos, y aquí por espacio no apareció el chanchito blanco, pero también este controla el chanchito blanco, ¿ya? Y el Nofli, que es un producto relativamente nuevo, traído hace poco a nuestro país, desde España. El tomate, ya en ají y pimentón, controla principalmente mosquita blanca, la polilla del tomate también, y trips, ¿ya? Entonces son 3 hongos entomopatógenos que están comercialmente, que tienen un registro SAC. Pero también, como ustedes deben saber, hay otros productos que no están con registro SAC. Por ejemplo, los BioInia tienen sí visado por parte de SAC, tienen un visado para uso en agricultura orgánica, ¿ya? Están los Metagran, que también sucede lo mismo, ¿ya? Pero también, como ustedes saben, hay otros productos a veces que tienen otras características, y por lo tanto aparecen a veces como destacando su segunda característica, ¿ya? Como bioestimulante en este caso,
pero si vamos a ver su composición, son hongos entomopatógenos. Este es un producto de una empresa privada que está formulado, que se aplica fácilmente, se mezcla fácilmente con el agua, ¿ya? ¿Okay? Y después acá hay otro producto también de la misma línea, de la misma empresa, pero está enfocado a praderas, ¿ya? Enfocado a larvas que afectan principalmente gusanos blancos. Y aquí también es un consorcio ahí de 3 tipos o especies de hongos entomopatógenos. Y esta selección son microorganismos benéficos ciclófilos, como dice acá, que están adaptados, desarrollados a tolerar temperaturas más bajas, ¿ya? Entonces los microorganismos ciclófilos crecen a temperaturas frías, más bajas, ¿ok? Entonces son algunos productos comerciales y algunas mejoras que se han hecho por parte de algunas empresas, ¿ok? Eso tenía para contarle a grandes rasgos el día de hoy. No sé si hay, sin duda, que deben haber algunas consultas, interrogantes, entonces por lo tanto estamos disponibles para contestar las interrogantes que puedan haber. Gracias, Daniel, muy interesante tu presentación. Lo interesante que para mí fue principalmente el tema de saber que hay más agentes, porque quizás nosotros hemos trabajado por mucho tiempo con los hongos entomopatógenos, pero hay países como en Colombia en donde los biocontroladores en base a virus, como los baculovirus, son producidos y comercializados. Entonces, quizás a nosotros nos queda ese desafío en el futuro. Vamos a dejar de compartir para que podamos dejar a Javiera, que te va a realizar las consultas. Muy bien, gracias Daniel por tu presentación. La primera pregunta que nos dejaron nuestros participantes es: ¿los virus se pueden reproducir fácilmente en laboratorio? Como comenté, no. Una de las limitantes que tiene es el alto costo de producción, debido a la gran mano de obra que se necesita y también el poder primeramente producir o multiplicar insectos, principalmente larvas, para luego multiplicar sobre estos cuerpos, sobre esos insectos, el virus. Por lo tanto, eso es un factor que ha limitado el desarrollo de ese tipo de biocontrolador. Existen, como lo vimos, pero esa es una limitación. Entonces no es muy simple el poder multiplicarlos, debido a lo mencionado. Muchas gracias, Daniel. Otra consulta que la hace Constanza dice: en relación al control de polillas y mosca blanca, ¿es mejor la utilización de Bacillus o Paesaelomices? La verdad es que no tengo la experiencia allí cuál será mejor. ¿Ya? La verdad es que yo siempre me he enfocado más a trabajar en plagas en lo que es frutales. Entonces, específicamente ahí en esos cultivos no tengo la experiencia, no lo he probado. Ok. Otra consulta la hace Manuel. Cuando tengo un producto de bacterias entomopatógenas, ¿cómo puedo saber si las bacterias están presentes aún en los cultivos, si están activas aún? Sí, bueno, dependiendo de la zona tratada, una forma, y los distintos microorganismos, una forma simple de poder saber si están presentes o no, es tomar insectos sanos, ojalá sacarlos de otra área, de otro sistema productivo, ¿ya? De otro cultivo, y luego colocar estos insectos sanos con tejido o suelo tratado con el microorganismo. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, si ese microorganismo está presente o no. Por ejemplo, en el caso de los hongos entomopatógenos, que a veces algunos productores me preguntan, ¿cómo puedo saber si el hongo está presente? Entonces, ¿qué es lo que les sugiero yo? En un frasco de mermelada, sacar suelo tratado y luego introducir larvas traídas, ¿cierto?, de otro sistema productivo y meterlas en este suelo tratado. Y todos los días dar vuelta al frasco. ¿Ya? Y el otro día volver a darlo vuelta. Y tenerlo en condiciones de temperatura adecuada para que el hongo crezca más rápido. Por ejemplo, en estas fechas los podemos tener dentro de la casa, no cerca de la estufa, pero dentro de la casa que está más calefaccionado, y de esa forma el hongo va a reproducirse más rápido, y si el hongo está presente, la larva sin duda que va a ser parasitada y muerta.
Entonces es una forma de poder saber si está presente o no, hacer esa prueba. Ok. La siguiente consulta la hace Luis y le da las gracias por la presentación. La pregunta dice, menciona que los hongos entomopatógenos se recomienda aplicarlos en climas con alta humedad o con lluvia. ¿No se lava el producto con la intensa lluvia que se provoca luego de su aplicación? Mira, muchas veces me preguntan, voy a partir más atrás, ¿ya? Muchas veces me preguntan con cuánta agua debo aplicar el hongo entomopatógeno. Porque a veces algunos piensan que si uso más agua queda más diluido, si uso muy poca agua a lo mejor va a quedar más concentrado. La verdad es que la concentración viene dada por el sobre o la dosis o el envase, generalmente viene para 1 hectárea. No porque use más agua o menos agua va a quedar más concentrado o menos concentrado. Mientras use la dosis en 1 hectárea, va a quedar en su concentración adecuada. Luego, respecto a la lluvia, lo ideal es que aplicar por lo menos con unos 10 milímetros de lluvia para que pueda llegar al suelo y penetrar. Esa penetración en el suelo va a depender obviamente del tipo de suelo, porque si tenemos un suelo, por ejemplo, arenoso, que es muy poroso, sin duda que la penetración en el perfil del suelo va a ser muy rápida y quizás muy fácilmente lo vamos a perder de la zona que nos interesa, que quede en los primeros centímetros del suelo. Pero si tenemos un suelo, por ejemplo, rico en materia orgánica y con una porosidad más limitada, sin duda que la penetración va a ser menor, ¿ya? Entonces, el agua, en otras palabras, es el medio de transporte, es el carrier de la espora para que llegue a la zona que nos interese. Entonces, si tenemos lluvias muy intensas y suelos muy porosos, sin duda que corremos el riesgo que la mayor concentración de hongos nos quede en un área que no nos interesa. Por lo tanto, en esos casos, sin duda que conviene a lo mejor, por ejemplo, en un suelo más arenoso, aplicar con una lluvia que no sea tan intensa. Pero si tenemos suelos ricos en materia orgánica, por ejemplo, en pradera, para el sur, generalmente aplicamos no en suelos desnudos, sino que aplicamos sobre la pradera. Y allí sí nos interesa que haya una buena lluvia para que el producto pueda ser lavado del follaje de la pradera y pueda llegar al suelo donde nos interesa. Gracias, Daniel. La siguiente consulta la hace Ricardo. Y dice, ¿los hongos entomopatógenos actúan sobre insectos específicos o a todos los insectos que entran en contacto con estos hongos? Sí, no son... tienen cierto grado de especificidad, ¿ya? No son estrictamente específicos. Como ustedes saben, hay algunos hongos que se comercializan, uno específico para el pololo verde, otro para el pololo dorado, porque su gran parte de su patogenicidad está sobre esa especie plaga, ¿ya? Como mencioné, ¿cómo actúa el hongo entomopatógeno? Por degradación enzimática rompe la estructura del suelo y es capaz de penetrar el cuerpo del insecto de acuerdo al pool de enzimas que tenga el hongo entomopatógeno. Entonces, algunos cuerpos de insecto va a ser capaz de romper y otros no va a ser capaz de romper, de acuerdo a ese pool de enzimas que tiene. Porque como lo mencioné, es por degradación enzimática que es capaz de entrar. Entonces, tiene cierto grado de especificidad, pero no es tan estricto. Por ejemplo, ahí en línea, estuve en línea trabajando con los hongos entomopatógenos, hay algunas de esas, por ejemplo, algunos productos, por ejemplo, como el pololo dorado. Controla principalmente el pololo dorado cuando hicieron las pruebas, las investigaciones, las evaluaciones, no sé, pues en laboratorio, un 100%. Pero también tenía un efecto sobre otras especies, pero en un porcentaje mucho menor, un 40%, un 30%. Por lo tanto, su comercialización va dirigido al pololo dorado, ya que tenía una alta patogenicidad y capacidad de romper la estructura de ese cuerpo. Y por eso se vendía, o se comercializa, perdón, para pololo dorado y no para otra especie donde la controla en un porcentaje mucho menor, ¿ya? Entonces, respecto a la consulta, el grado de especificidad
no es 100% específico, ¿ya? También son capaces de romper otros insectos, penetrar, pero en un porcentaje menor. Gracias, Daniel. La siguiente consulta la hace Marcela. Y dice, ¿se recomienda el uso de estos microorganismos como método de aplicación preventivo o solo curativo? En función de eso, ¿cuál sería la secuencia de aplicación en campo? ¿Primero los entomopatógenos u otro? Ok, dependiendo de la plaga, ¿cierto? A veces estos microorganismos son parte de un manejo integrado de plaga. Es lo que es el manejo integrado de plaga, donde usamos distintas estrategias de control. Entonces, una estrategia a veces es el uso de algún microorganismo, ¿ya? En el caso, ¿cierto? Me parece que hablaban específicamente de los entomopatógenos. O preguntaban por ese microorganismo. En el caso de los hongos entomopatógenos, una fecha adecuada, pensando principalmente en larvas del suelo, como les comenté en la charla, se utiliza un momento adecuado para controlar, pensando en forma preventiva, es en otoño, ya que las larvas del suelo son principalmente de escarabeidos, que son los pololos, y de curculiónidos, que son los distintos burritos, cabritos. Y por lo tanto, en el periodo de otoño, toda la población queda como larva bajo el suelo, ¿ya? Y por lo tanto, está toda la población allí, y allí es un buen momento para tener un impacto sobre gran parte de la población. En cambio, cuando controlamos los adultos, no emergen todos a la vez, no están todos presentes a la misma vez en la zona aérea, por lo cual, cuando uno hace una aplicación del producto que sea, controla una parte de la población. En cambio, en otoño, de las larvas de estas especies mencionadas o de estas familias mencionadas, está toda la población abajo, por lo tanto, con una aplicación tendríamos impacto sobre gran parte de la población. Entonces, un buen momento, pensando en los hongos entomopatógenos, de aplicación es inicio de otoño, cuando estas larvitas rizófagas están comenzando a alimentarse de la raicilla del cultivo. Gracias, Daniel. Otra consulta que están haciendo nuestros participantes es ¿cuál es la eficiencia en comparación al uso de un pesticida con el uso de estos organismos entomopatógenos? Ya voy a tomar nuevamente como ejemplo y lo mencioné en la charla. Los hongos entomopatógenos, pensando en el control de las larvas del suelo. Las moléculas químicas no tienen un control eficiente, adecuado de larvas del suelo, debido a que las moléculas químicas se fijan en la materia orgánica, y la materia orgánica está concentrada en los primeros centímetros del suelo, y por lo tanto cuando aplicamos este insecticida químico, a medida que, y si lo aplicamos incluso con mucha agua, que algunos aplican con lluvia, con harta agua para que penetre, a medida que esto va cayendo el agua, o va tratando de penetrar la molécula química, la materia orgánica atrapa la molécula, y por lo tanto la larva que está superficialmente sin duda que la va a matar, ya la que está en los primeros centímetros, ya que es tóxico, pero la que está un poquito más abajo, al detectar el químico, va a arrancar, va a penetrar en el perfil del suelo, y por lo tanto el control no es eficiente. Ya hay muchos productores que ya por experiencia propia se han dado cuenta de que en este ejemplo que estoy mencionando de larvas del suelo, no son eficientes. No así el hongo entomopatógeno, ya que una molécula química es un organismo vivo, ayudado por el agua lluvia, como lo mencioné, es capaz de penetrar a las distintas profundidades donde están las larvas y llegan, ¿cierto?, donde están ellas. ¿Okay? Entonces, en ese caso, sin duda que es la única, incluso en las praderas, la única opción viable es el uso de hongo entomopatógeno para el control de gusanos blancos, ya que no hay productos químicos para el control de gusanos blancos, porque no penetran, como les mencioné. En cambio, el hongo logra penetrar y controlar eficientemente. Ok. Otra consulta es, ¿los microorganismos entomopatógenos son compatibles con otros microorganismos benéficos? Por ejemplo, bioestimulantes de crecimiento. Sí, pues ahí no habría incompatibilidad.
como mencioné, lo que hay que tener cuidado, ¿cierto? Cuando hacemos aplicaciones de algún fitosanitario, como por ejemplo algunos cobres. Los cobres sí, sin duda, que los van a afectar, tanto a hongos como las bacterias. Pero si son bioestimulantes, en algunos casos podría ser en los virus. La verdad es que no tengo mayor experiencia en el uso de virus entomopatógenos, pero como lo mencioné en las charlas, hay algunos factores de ciertos microorganismos que pueden inactivar algunos virus. Entonces, en el caso de virus, podría ser, ¿ya? No tengo la experiencia, pero sí, en el caso de los virus podría ser los microorganismos, ¿ya? Pero en los demás casos, no. Muy bien, nos quedan las dos últimas preguntas. Ok. Viviana hace la siguiente consulta. Cuando uso por primera vez entomopatógenos, ¿cuántas veces debo repetir la aplicación? Ya, depende, ¿cierto? Por ejemplo, de la densidad poblacional. Porque cuando uno hace un control del producto que sea, nunca el control es 100%. Siempre hay un remanente que se me escapa a mi control. Y es por eso que también yo siempre digo a los agricultores en las distintas charlas, capacitaciones, que los insectos siempre han existido y siempre van a existir, ¿ya? Por lo tanto, hay que, en algunos casos, si tengo una alta densidad poblacional, hay que volver a repetir. ¿Qué me lo va a indicar si es necesaria una segunda aplicación? El meter la pala, ¿ya? El meter la pala y ver cuál es el nivel poblacional después de mi control. Entonces ahí voy a ver si es necesario volver a aplicar o no. En algunos casos, cuando el nivel poblacional es medio o bajo, con una aplicación generalmente basta. Y también depende del cultivo. Por ejemplo, en el caso de los frambueseros, siempre les digo, para el pololo dorado, que le encanta la frambuesa, en ese caso apliquen todos los años, a inicio de otoño, al menos una aplicación de hongo entomopatógeno a inicio de otoño, ya que yo puedo controlar un primer año muy bien la población de larvas bajo mi suelo, pero no sé qué pasa en la primavera con el movimiento de los adultos, de los huertos vecinos. A veces los vecinos no sabemos qué manejo hacen, qué controles, si hacen control, no hacen control, y por lo tanto los adultos al ver, o las hembras, al ver que no hay mayor competencia en el huerto, que hay un buen control de larvas de suelo y por lo tanto no hay una población importante de adultos, ven que es una área atractiva para dejar la nueva descendencia, ya que no hay competencia o mayor competencia, una buena fuente de alimentos, y por lo tanto todos los años, si mis vecinos no hacen ningún control, pueden estar llegando nuevos pololos de las zonas aledañas a mi frambuesa. Entonces, en el caso de la frambuesa, ya que al pololo dorado le es muy atractivo ese cultivo, les recomiendo generalmente aplicar todos los años. En otros cultivos, no sé, por decir un arándano, que es otro berry, ahí depende, no siempre atacan las mismas plagas. Entonces ahí es conveniente meter la pala, hacer un monitoreo de larvas del suelo y en base a eso identificar qué especie tengo y ver si es necesario controlar o no. De hecho ahí les puedo compartir, puedo dejar un material a Lorena y que se lo pueda compartir con ustedes de identificación de algunas larvas de suelo y que las que son fáciles de identificar, ¿ya? Y poder así, cuando ustedes hagan su monitoreo, saber qué especies pueden estar presentes. Eso. Muy bien, Daniel. La última pregunta dice, si tengo un insecto parasitado en el suelo, ¿este puede funcionar como una fuente de inóculo hacia insectos sanos? Sí, sin duda que sí. De hecho, a veces como me ha tocado hacer monitoreo en el cual he encontrado hongos entomopatógenos y bacterias entomopatógenas en forma natural, como controles naturales. Y por lo tanto lo que hago, y le digo al agricultor, no, esta la miramos, la observamos, y le digo, ya, dejémosla ahí mismo, ¿cierto? La dejamos tapadita allí para que ese microorganismo se siga multiplicando. Pero obviamente nunca es capaz de multiplicarse a la alta concentración que uno aplica cuando hace el uso de algún bioplaguicida mencionado, ¿ya? Entonces, sin duda que es capaz de multiplicarse, pero no la alta concentración que se hacen con las aplicaciones de controladores biológicos. Bueno,
Agradecemos a Daniel por su presentación y la colaboración hacia nuestro curso. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Cualquier cosita ahí, estamos atentos, disponibles. Gracias, Daniel. Bueno, lo importante, como lo mencionaste, que si hay material de apoyo que los alumnos puedan ir consultando, nos los envía por correo electrónico y nosotros se los despachamos también por correo electrónico. Me llegaron 2 informaciones de alumnos que no habían podido acceder. Vuelvo a insistir que tanto cuando ingresen al clase a clase y si están viendo que no le están llegando los correos electrónicos, háganme las consultas porque muchas veces ingresan sus correos mal y de ahí eso queda en una lista de envíos de correo y cada vez que enviemos va a saltar el correo porque está mal escrito. Daniel, ¿es posible que tú nos puedas compartir tu correo si alguno de los alumnos quieran hacer consultas directas? Sí. Ya, entonces... Te lo envío, lo menciono. Sí, menciónalo, así que lo podemos anotar igual acá. Sí, en la última lámina en todo caso estaba, pero lo repito. Dice daniel.ortiz.agro@gmail.com, ¿ya? Y también está el correo de ortiz@naturalchile.cl. Están esas 2 opciones. De ortiz@naturalchile.cl o daniel.ortiz.agro@gmail.com. Ya, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Te dejamos invitado para otras futuras capacitaciones en el ámbito y si repetimos el curso también va a estar invitado. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Que estés bien. Para el resto de los participantes, agradecemos su permanencia. Estuvimos de manera constante con 183 personas y los dejamos invitados para el próximo 7 de julio a partir de las 17 horas con la doctora Paz Milla, que va a ver más el control biológico de enfermedades. Así que muchas gracias y cualquier cosita por correo electrónico nos estamos viendo la otra semana. Que tengan una buena tarde.